Bueno, vamos a continuar conversando de la actualidad en términos de nuestro medio ambiente, de lo que significa también la actividad con las organizaciones sociales, las fundaciones. Por ejemplo, Pivotes también está participando en este seminario internacional sobre cambio climático aquí en Puerto Varas. Y quiero conversar con su director de incidencia. Ya le vamos a preguntar qué significa eso, José Antonio Valenzuela. Gracias por estar con nosotros en este estudio aquí a orillas del lago Yanquihue. ¿Qué significa incidencia para ustedes y por supuesto qué es Pivote para que todos lo sepamos? Hola Juan, muchas gracias por tenernos aquí. Bueno, la verdad es que Pivotes, a diferencia de otras instituciones que trabajan en temas de política pública, es un centro de incidencia, así se define. Y básicamente a lo que nos dedicamos nosotros es a procesar la evidencia y la información que está allá afuera, que generan las universidades, los centros de estudio, y a tratar de acercarla a la ciudadanía, a los tomadores de decisión y empujar políticas públicas concretas. Por eso que mi rol como director de incidencias es fijar una estrategia para permitir que estas propuestas de política pública que nosotros empujamos y que son súper específicas en 4 áreas puedan transformarse en política pública y hacerse realidad. ¿Y hasta ahora cómo ha funcionado? Porque claro, las fundaciones, bien sabemos, por otro tipo de situaciones, han estado un poco en la palestra de la discusión pública. No todo el mundo entiende necesariamente lo que hace una fundación. Así es, nosotros desde Pivote hemos elegido 4 temas que nos parecen prioritarios para el desarrollo del país. El primero es la institucionalidad pública y hemos trabajado mucho en empleo público y también en sistema político, y de hecho en el proceso constitucional pasado tuvimos una iniciativa popular de norma que fue la 4ª más votada y que llegó a discutirse y llegó incluso a estar en el borrador final para cambiar el estatuto de empleo público, profesionalizarlo, que prime la meritocracia. También hemos trabajado mucho en temas de recursos naturales y básicamente redinamizar nuestra industria de recursos naturales. Nosotros creemos que tanto en litio como en acuicultura y como en otras áreas tenemos oportunidades que están siendo desaprovechadas y creemos que hay que revertir esa tendencia. Y también trabajamos en empleo formal y en educación. Y son las 4 áreas en que nosotros proponemos políticas públicas y mi rol como director de incidencia es diseñar una estrategia para hacerla realidad. ¿Y sientes que desde el gobierno han sido escuchados hoy día, por ejemplo, en alguna de las propuestas de ustedes? Yo creo que la suerte ha sido dispar dependiendo del tema. En empleo público hemos visto cosas mucho más concretas. Se incluyeron algunos de los temas en los que nosotros hemos hecho propuestas en el pacto fiscal, por ejemplo, respecto a una agencia de calidad de política pública, también este rol que tuvimos en el proceso constitucional pasado. En temas como recursos naturales, que es lo que nos convoca aquí, quizás ha sido más difícil. Vemos que la permisología ha estado en el centro de la agenda, hay un proyecto del gobierno que vemos como algo positivo, pero el proyecto es muy tímido y creemos que se queda corto. O sea, ¿ustedes creen que el problema está en la permisología, uno de los tantos, no? Creemos que uno de los tantos problemas que está impidiendo que nuestra industria de recursos naturales llegue al potencial que podría tener. ¿Cuántos permisos se requieren, por ejemplo, O sea, para un proyecto que tenga que ver con el medio ambiente? Solo por poner un ejemplo, una planta desaladora que permite que un gran proyecto minero deje de usar agua potable, agua que debiese ser destinada para el consumo humano, puede estar tomando alrededor de 11 años. De esos 11 años, son 8 años en la fase de obtención de permisos, solo 3 años en puesta en marcha y construcción. Creemos que son plazos absolutamente exagerados y que están en muchos casos impidiendo también que podamos estar a la altura del desafío que implica el cambio climático y la transición ambiental. Y desde el punto de vista de ustedes, de los que han estudiado el tema, ¿es porque hay un exceso de trámites, porque hay falta de comunicación entre entes públicos, distintos organismos que a lo mejor pueden replicar algunos procesos? ¿Dónde está el problema? La verdad es que es multifactorial, como todos los problemas, pero nosotros sí creemos que a nivel de... hay un problema evidente a nivel de tramitación ambiental, donde hay procesos de participación extremadamente largos, donde hay una incertidumbre que se prolonga hasta la etapa final. Nosotros hemos visto que proyectos que han avanzado mucho llegan a la etapa del comité de ministros, se toman varios años y a pesar de haber tenido todas las aprobaciones ambientales son echadas atrás por una decisión política. A nivel de permisos sectoriales también hay algunas instituciones que están siendo especialmente lentas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Acá en acuicultura pasa mucho, por ejemplo, con la Subsecretaría de Fuerzas Armadas para una concesión marítima. Es brutalmente lento. La Subsecretaría de Pesca para las concesiones de acuicultura. El Consejo de Monumentos Nacionales es probablemente el mejor ejemplo de una institución que se ha transformado en un gran freno al proceso de permiso. Y así te diría que hay más, la Dirección General de Aguas. O sea, yo creo que el gobierno ha hecho una correcta identificación, pero quizás ha sido demasiado tímido en las propuestas de solución. Perfecto. Y por lo tanto, el cambio, el camino, ¿cuál es? Nosotros ¿Legislativo, ejecutivo?
¿Por dónde? Nosotros creemos que pasa por una reforma legislativa. En materia ambiental hemos siempre sido súper insistentes en que habría que cambiar la forma que estamos enfrentando estos procesos de autorización, donde el proceso de participación, ya sea tanto política como social, las consultas ciudadanas, el proceso de participación indígena, todo sea al principio del proceso. Acá lo esencial para un inversionista es saber temprano, dentro del primer año, si el proyecto es o no es viable. Le pueden decir perfectamente que un proyecto no es viable y el inversionista no se va a hacer problema y va a buscar otro lugar para hacerlo. El problema es cuando lleva 4 o 5 años de tramitación ambiental y en el quinto se entera de que el proyecto no es viable, porque ahí nunca más va a querer hacer un proyecto en Chile. Por ejemplo, la ley o denominada ley Lafkenche, ¿ustedes la han analizado, por ejemplo? La ley Lafkenche se suma a un largo listado de fuentes de permisología. Yo te diría que en algunas materias la ley Lafkenche es quizás el principal problema. Nosotros hicimos hace poco un estudio donde identificábamos, te diría que 3 aspectos principales de problemas que está generando la ley Lafkenche. En superficie de solicitudes de pueblo originario, en los plazos que está demorando, con los efectos que genera, y en el traslape con procesos de concesiones de acuicultura. Yo creo que en esos 3 hay problemas serios. Bien, pues lo último, en lo que es este marco del seminario, tu participación en una de las mesas ahí justamente de adaptación a situaciones que se están viviendo en este mundo, que tiene que mirar con mayor sensibilidad lo que es justamente el cambio climático, la resiliencia para una región como los lagos. Sí, yo creo que básicamente, nosotros va a ser un panel de conversación, las presentaciones son cortitas, pero a mí lo que me interesa es hacer una provocación tanto a quienes se han mostrado reticentes a considerar el cambio climático como un elemento fundamental desde la industria, pero también a un cierto grupo de ambientalismo que se opone a todo tipo de proyectos. Y mostrar que Chile es un país excepcional en el sentido de que la transición y la adaptación al cambio climático puede ir perfectamente de la mano con el desarrollo económico, la generación de empleo, la entrega de certidumbre. O sea, acá toda la discusión y el debate de adaptación está generando oportunidades económicas que Chile probablemente uno de los países que mejor parado está para aprovecharlas, pero no lo estamos haciendo. Bien, pues José Antonio, te quiero agradecer que has estado con nosotros acá en el lago Yanquihue, a orillas de, ahí está. Una preciosa vista. Claro, con un poco de lluvia adelante, algo de sol también, como es característico aquí en nuestro sur de Chile. José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes, esta fundación que, como veíamos, hace análisis, trata de plantear también discusión respecto a políticas públicas, y qué mejor que hacerlo en este contexto de este seminario internacional sobre cambio climático que se está desarrollando aquí en la región de los lagos. Gracias y hasta cualquier instante. Muchas gracias, Juan.